Los que se van por el camino de la ilusión, no el camino de la realidad, de la ilusión, caen en depresión. No hay nada. Puro verdad. Allora in realtà niente di tutto questo, perché da un aspetto, diciamo, positivo, restituire algunos aspectos para decir lo importante que se da a la naturaleza, algunos aspectos, algún detalle, pero el fondo es pura ilusión, es puro cuento. Los aspectos de la reencarnación, no tengas miedo a la muerte, al juicio, al infierno, al paraíso, nada, puro cuento, no creas, puro cuento. Reencarnación. Cuando uno muere, su alma se reencarna en otro ser viviente y se va purificando todos los pecados que ha hecho antes, va purificando. Cuando está totalmente purificada el alma, desaparece en la nada. Si mucho cuidado cuando comen carne, posiblemente se están comiendo doble de punta. Mucho cuidado, seguro, que cuando un pollo se vuelve. Y mucho cuidado a no tratar de los animales. Mucho cuidado, a ti te gusta tratar al perro, al gato, al cochino, cuando mueres, vas a estar en el cochino y a ti te van a dar la taza. Te van a regañar al perro. Pero estas son las vías de la reencarnación. La última novedad en campo religioso, satanismo. Dios no, rechazo de Dios. El enemigo de Dios, sí, Satanás. Obviamente los que siguen esta línea de pensamiento, de religión, tienen esta idea: la más grande batalla que tenemos que hacer de emancipación, de libertad, de liberación, es la lucha contra Dios. Tenemos que unir todas las fuerzas para atacar al enemigo común, Dios. Dios es un tirano, Dios es frío, Dios es duro. Nos ha creado, pero ahora te manda al infierno. Oh, Dios, con pruebas tremendas. Un día regresaba de una parte, llegué a México, y me llaman del arzobispado, Padre Martini. Fíjese que en este momento está empezando un programa de radio, iba a ir un sacerdote católico, no fue, ya empezó el programa. Está un psicólogo, mucha gente, su productor tenía discos sin fin, no sé yo, cassette con voces satánicas que se oían. Y digo, hay un libro que no sé nada, primero no lo puedo para el banco, segundo que no escucho nada, no sé, yo creo que sí. No, con atención, ellos dicen, van a hacer preguntas. Muy bien. Teléfono entre el programa. Aquí está el Padre Martini, vamos a estar pendiente y después va a intervenir. Muy bien. ¿Qué empieza a escuchar? Escuchaba alguna cinta que reza, un grito contra Dios. Una voz, una frecuencia que repetían alguna cosa y todo contra Dios. Dios es duro. Dios da mal testimonio. Así hacen los dictadores, así hacen los malos papás, que ordenan a sus hijos. Si no obedece, los castiga. Así hace Dios. Tantas cosas. ¿Por qué Dios no perdona al demonio? ¿Por qué esto? Todo contra Dios. Al final, la pregunta del millón. En este momento vamos a preguntar al sacerdote católico, Padre Flaviano Amarino. A ver qué contesta. Padre
Observatori, ¿por qué Dios no perdona a Satanás? Es dificilísima. La respuesta muy sencilla. ¿Alguien de ustedes se enteró que Satanás pidió perdón a Dios? Ella no vio todo. Se quedaron todos. Echó la culpa a Dios que no perdona. Pero no averiguaron si pidió perdón. Pero pidió perdón y fue. Pidió perdón y no le perdonó. Fue interesante, con esto si concluyó el programa, pensaban haber atacado, pensaban haber, no, y punto, quedaron. Inmediatamente me llaman, la TV Azteca, Televisa, rápido me llaman, ¿no? Padre, queremos una entrevista de 1 hora, ¿cuándo? Mañana a esta hora. Y me mandan carros grandes, cables, cosas. La casa de entrevista, pasó muchas veces, ¿no? Ganando, todas. Y no es una pregunta que me hicieron en esta entrevista. Padre, ¿qué hacer con estos cassettes y todo? ¡Qué malo! Acuérdese bien, no queme la gloria a Dios. Queme los cassettes, todas estas cosas diabólicas. Queme todo. ¿Qué hacemos? Quemar. Que cambio tener en la casa. Un asilo donde dice cosas correctas, ni para jugar, bien, para decir esta idea. Ahora, el satanismo es un tipo de religión que ha existido desde la antigüedad, pero pocas personas. Por ejemplo, en Nápoles, Italia, había tal vez 1 o 2 familias desde hace siglos que se transmitían esta idea, pero en secreto. Probablemente ellos sabían, uno vio, había descubierto una parte del mundo, pero pocas personas. La novedad actual es que este fenómeno del satanismo se ha hecho popular desde hace unos 40 años, 30 años. En San Francisco, uno escribió la Biblia satánica, ¿no? O por aquí o por allá. Entonces se trata realmente, hay distintas corrientes, no hay un jefe y todo. Por ejemplo, en Colombia sí se hay atacar a muchos. Una vez aparece en televisión, aparece un tal que dice: yo soy el pontífice de la iglesia satánica tal. Dice claramente. Una vez estaba yo en Popayán, Colombia, estaba dando con derecha arriba, abajo, estaba una sede satánica, un templo satánico. Estaba yo arriba, abajo, estaban ellos. Dice: para que ver algunos satánicos, no saben, bajamos allá y fuera ya estaban mirando así, realmente tiene una cara pobre lamentable. Ahora, ¿cómo hacen estos para adquirir gente, para poder atraer a la gente? Van normalmente a las discotecas, santuarios, para estas cosas. Gente triste, gente amargada, gente enojada, con resentimiento, con odio, saben detectar, invitan a una reunión y van a otro lado, otro día van a otra casa, y ahí ya empiezan a hablar de Satanás, los poderes de la Satanás, cuáles son las ventajas. Normalmente se trata de orar a Satanás, pedir ayuda a Satanás, después sacrificar pollitos, pajaritos, conejitos, a una imagen de Satanás, hacerlo cortar, sacar sangre por todo lado, oración a Satanás, entrega a Satanás. Para tener poderes, normalmente para vengarse de gente que vive más o menos en la misma onda. Eso es lo de una cosa que se puede llegar también a sacrificios humanos, todo está fuerte, los sacrificios humanos.
contrarrestar la acción de la Iglesia, de la Virgen, entonces sacrificar hasta seres humanos. Entonces, cuando allá encuentra la policía un cadáver de niños por aquí por allá, es con signos de haber sido sacrificados. En los países donde hay poco control de la policía, entonces hay problemas muy serios, pero normalmente en otros países, como en Europa, como aquí, puede haber algún caso, pero raro, donde hay cierto control. Normalmente los gobiernos controlan, a saber que existe un grupo satánico por aquí por allá, controlan un grupo. En saber si pasa una cosa, rápido saben que la quieren ganar. ¿Qué hacen? A veces van a panteón, sacan cadáveres, hacen ritos, hacen ese tipo de cosas. Así que hoy estamos en una enorme confusión religiosa, muchos grupos religiosos. Ahora bien, en los grupos en el área cristiana empiezan desde 1800, mormones, testigos de Jehová, adventistas, oración pentecostal, cristianos evangélicos, todo esto son proselitistas, mientras la primera parte tiene algo de ecumenismo, no siempre, pero hay algo de ecumenismo, aquí no, proselitismo total, conquistar. Y también la línea satánica busca la pared de conquistar. La nueva era no va de casa en casa para conquistar, porque el programa de televisión, todo esto, recuerden ustedes, hace algunos años, la famosa pulsera, los 7 cuarzos, 5 cuarzos, una cosa rara en Estados Unidos, yo que he leído desde hace años aquí, de un que gente que va a la iglesia, todos oh Padre, tiene grandes poderes, y los cuarzos, y es, ¿para qué? Fíjense que tienes, yo tengo mal la presión, y estas dos puntas equilibran la presión. Pregunta a otro, ¿tú qué tienes? Tengo mal del corazón, y estas dos puntas, entonces, ¿cuánto todos y a la mayor parte tenían ya la pulsera? Y al matar, se acabó todo, se caían a todos. Porque los cuarzos tienen poderes que poderes para así que tratan de, mediante el programa y todo, a veces se oye decir, a nueva era, el destino del hombre está en los astros. Entonces, el horóscopo, y la gente cree que es el horóscopo, gente cosa. Disculpe, y puedo viajar domingo próximo, por teléfono, ¿puedo viajar domingo próximo? Y entonces, ¿cuándo naciste? Esta fecha, no puedes viajar, porque los que viajan en aquella fecha, que nacieron aquel día, se prevé un accidente de carretera. Así que tú cuando viajar, y ahora la señorita, por favor señorita, póngame en un avión que va a chocar el domingo próximo. Y la gente cree. Entonces dicen, hable por teléfono, pida la ayuda, y me estoy rodeado de cínicos, con gente que ve más allá. Entonces, abre la vista en la pantalla, aparecen los números telefónicos, hable. Y aquí, hombres tocados por Dios van a dar la respuesta, tocados sin duda por Dios, quién sabe. Hay mucha gente tocada, el diablo. Pero por mí no hay que pagar, no es una cosa sino más. Bueno, ahora mismo. Y van a ver cuánto dinero van a ganar. Ahora mismo. El gano seguramente está. Pero los demás, quién sabe. Así que la nueva era no hace propaganda de casa en casa, sí, pero la televisión, la radio, creciendo, las armas no ofrecen muchas cosas. Están enredando a la gente. Y mucha gente cae en la trampa. Y muchos católicos parecen cascarones vacíos. El cascarón es católico, pasarse por la iglesia, cuando quieren la misa y todo.
pero dentro son un basurero total. Dentro hay de todo, de nueva era, de esto, de otro, que de todo. Porque escuchamos, y en la televisión, alguien dijo un libro, qué problemón. Así que hoy la religión se volvió en un negocio. Hoy hay vendedores de poderes, hoy hay vendedores de camino de salvación. Todos ofrecen salvación, todos hacen sentir bonito. Le meten un poco de psicología, un poco de terapia, un poco de medicina, un poco de medicina natural, para que uno se sienta bien. Hoy el gran ideal es sentirse bien. Seguir a Cristo y todo, no, piensa. Cada quien busca sus intereses y más se van hundiendo, y más hay vividores que viven precisamente a costilla de los ingenuos, aprovechándose de la religión. Hoy ser católico es un reto. Hoy muchos tratan de vivir aprovechándose de la ingenuidad de mucha gente. Hoy es importante para nosotros conocer nuestra fe, vivir nuestra fe, tener una experiencia religiosa en nuestra fe como católicos. Hoy es importante conocer todas estas trampas, estos engaños. Mientras, durante los primeros 300 años de la Iglesia, el enemigo era conocido, el Imperio Romano, el paganismo de Roma, atacaba a cristianos y lo mataba, y salían mártires. Oh, no quieren mártires, es el católico que ingenuamente cae. Hoy los enemigos no usan las armas, usan el libro, la palabra de Dios. A ver, voy a hacer un ejemplo. Supongamos que hoy en día Satanás quisiera personalmente venir a este mundo y convencer a la gente a dejar la verdadera religión. A ver, ¿cómo vestiría Satanás? ¿Cómo se presentaría? ¿Acaso se vería después del pelo que tiene aquí? No, voy a tapar, porque no se ve nada. Y arriba se llevaría el tridente, llevaría, no, en lugar de por la calle, el tridente, olvídate. ¿Qué llevaría en la mano? Una Biblia. ¿Y acaso se veía la cola? La gente, la cola, no, enrollar bien la cola, resistor 5000 y un pantalón actuado. Y por la calle, hablando de Dios, la palabra de Dios, le enseñan todo el juego, todo al revés. Esto haría Satanás. Así está pasando ahora, todo con la Biblia en la mano, todo cita la Biblia a su modo, para enredar, para confundir. Cuando Satanás quiso engañar a Jesús con citas bíblicas, aviéntate desde la parte más alta del templo y no te va a pasar nada, porque los ángeles de Dios se sustentan en sus manos y salvan. Citas bíblicas. Y Jesús contesta con la misma palabra de Dios. Lo mismo hoy no hay que dejarse engañar, porque los que manejan el engaño se sirven de la Biblia, la interpretan a su manera. La Biblia se volvió en un instrumento para enredar a la gente. Hoy más que nunca necesitamos conocer nuestra fe, conocer la Biblia de veras, para no dejarnos engañar, y conocer las trampas, los engaños de los enemigos de la fe católica. Hoy ser católico es un reto, es un gran honor, una gran responsabilidad. Ser católico es un gran reto. Hoy necesitamos conocer la fe, vivir nuestra fe y estar preparados para dar una respuesta a los que nos vienen a cuestionar. En la carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, estén dispuestos a dar razón de su esperanza. Muchas gracias por su amable atención. La fe, ¿qué hubiera pasado en
En los inicios de la iglesia, si no hubieran surgido los padres apologetas, defensores de la fe, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? ¿No? Entonces, el problema de las sectas, insisto, es más complejo de lo que se quiere presentar, ¿no? También no basta solo con aprender una cita para defenderse, ¿no? Vienen protestantes y preguntan sobre las imágenes. Es importante, muchos ya han recibido cursos, ya saben, pero para resolver el problema es algo más profundo, no solamente saber la cita bíblica, es más profundo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo les parece mucho lo que voy a decir? Revolución en la iglesia. ¿Y de qué se trata ahora? De luchar porque por todos los medios posibles la Biblia se convierta en el libro preferido de todo el país. Este es aquí el reto. Esto es ahora. El protestantismo está cuestionando algo en la iglesia. ¿Qué está cuestionando? ¿No? Uno ve, por ejemplo, un programa de televisión. ¿Cómo distingue un programa católico de uno protestante? Por ejemplo, si está una persona con la Biblia en la mano y hablando así, con autoridad, todo, no lo decimos. ¿Es? Protestante. Pero si está un señor ahí, con una imagen allá, Sagrado Corazón de Jesús, así, un crucifijo, entonces es un programa. Nos distinguen a unos, dicen la iglesia de las imágenes, y otros dicen la iglesia de qué. Siglos pasados, a la iglesia católica le decían la iglesia de los sacramentos, y a los protestantes les decían la iglesia de la palabra. Sí, siglos pasados. Hoy se caracteriza más el católico, repito, por las imágenes, por eso, pero no por la Biblia. El padre Maturi, nuestro fundador, está haciendo una revolución y ha dicho una frase muy sabia, muy interesante, que si me la captan, esto puede ayudar en su parroquia, hablar con el padre para ver de qué forma se puede empezar. Cada quien desde su trinchera empezar a pensar, a vislumbrar algo nuevo. Biblia para todo, Biblia para. Se pensaba antes que la Biblia solamente era para los sacerdotes, para las monjitas. Y los laicos, no. Nada de Biblia, o ya no. Ya esta mentalidad se tiene que acabar. Hoy es Biblia para todos. Desde la infancia, desde chiquitos. Si queremos formar un catolicismo más maduro, un catolicismo más seguro de la fe, se necesita que la Biblia la enseñemos desde la infancia, desde chiquito. Hace un año, ahora hace un año en diciembre, fui a mi casa, le dije que yo soy de Guadalajara, y me dice mi padre, dice, tenemos misas de primeras comuniones, ayúdame. ¿Cómo no puedo? Ahí estoy yo en la celebración, hijo, y cuando estaba viendo ahí, se me vino ese pensamiento, ay Dios santo, de veras todavía nuestra iglesia estamos bien atrasados. Y Guadalajara, que se dice en México de lo más católico, se dice que la catequesis bien preparada, todo con libros y todo. Pero allá estamos un poquito, ¿no? ¿Por qué? Estábamos en la misa, yo me fijé cómo cuando el niño hace la primera comunión, le entregan la Biblia, un rosario y una velita, ¿no? No sé si aquí hacen también lo mismo, ¿sí? También aquí están atrasados igual que en Guadalajara. Saliendo de la misa, voy con mi
padre, no, vamos a casa. ¿Cómo a pasar? Sí, porque ven lo que estamos haciendo. La Biblia se la damos al niño cuando terminó la primera comunión. ¿Qué va a hacer ese bendito niño? Agarra la Biblia, llega a su casa y la mete debajo del colchón. No la va a leer. Hoy es diferente. Se tiene que empezar a estudiar la Biblia desde la primera comunión. Le decía a mi párroco, padre, mire, por el primer día del catecismo se tiene que hacer una misa bonita, ¿no? Con los catequistas, todos, ¿no? Y luego los catequistas con los niños pasan al frente y el padre le entrega a los niños la Biblia y el catecismo. Y el niño estudia hoy el catecismo y la Biblia desde la infancia. Antes no se necesitaba la Biblia, hace 100 años, 50 años. ¿Por qué? Porque estaba una sociedad, toda era católica. Entonces bastaba un catecismo. ¿Y se acuerdan cómo nos enseñaban? Repetir como pericos, repite. El mandamiento de la ley de Dios son 10. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dios está en el cielo, en la tierra, repetir. El catecismo. Y está bien, pero era una sociedad que se llama de cristiandad, donde todos somos católicos. Pero esto ya no existe. Yo digo, me canto a repetir, México ya todo no es católico, menos aquí. Estados Unidos no todo es católico. Entonces, no basta un catecismo solamente. Hoy se necesita que el niño desde la infancia conozca la Biblia, maneje la Biblia cuando el catequista está hablando. ¿Cómo se llamaron nuestros primeros padres? Adán y Eva. Busca la Biblia. ¿Dónde dice que Dios hizo el hombre? Génesis 1:26. Todos los niños, busquen la Biblia. Génesis 1:26. Hagamos el hombre imagen y semejanza. Que el niño desde la infancia vaya estudiando y vaya conociendo ¿qué cosa? La Biblia, desde la infancia. ¿Por qué? Porque hoy cuando él crezca se va a enfrentar a una sociedad plurireligiosa, ¿sí? Plurireligiosa, donde hay muchas religiones. Y ya no basta un catecismo, no basta. Hoy, si no sabe la Biblia, será un católico acomplejado como muchos de ustedes comprenderán mejor, ¿no? Si que no conoce la Biblia y corre, es lo que pasa. Vienen los protestantes, y corre, y se agacha, y tiene miedo, ¿no? Le ponen este letrero que dice: este hogar es católico, no aceptamos propaganda protestante. ¿Lo han visto o no? Si alguno de ustedes tiene ese letrero, el día de hoy llega y lo quema, porque ese letrero promueve la ignorancia a su padre. Entonces ahora ¿cómo tiene que decir? Ya lo voy a mandar a hacer yo. Diferente, ya por favor actualícense, ya, cambien. ¿Saben cómo va a decir a hoy? Este hogar es católico, conozco mi religión, pasen, vamos a platicar. La iglesia, ¿se puede o no se puede? Hay que prepararse, hay que pensar en el futuro. Pero si seguimos con esta catequesis, nada más de catequesis, estamos mal, estamos fuera de contexto, estamos pensando que estamos en sociedades de cristiandad y no es así. Hoy se tiene que estudiar la Biblia desde chiquito. Miren, otra anécdota. Saliendo de esta misa que les estaba platicando de primeras comuniones, yo creo que hasta Dios nos pone enfrente, fíjate cómo andan ustedes, ¿no? Iban unos testigos de Jehová y llevaban a sus niños. Ustedes saben cómo los testigos llevan a sus testigitos, ¿no? Entonces yo dije, a ver, vamos a ver si estos catequistas están preparando bien los niños. Vamos a ver, me agarré un testiguito, 8 años, pero es catoliquillo, 8 años, primera comunión, bien preparado. A ver, platiquen. Dios santo, el testiguillo, rápido saca la Biblia, empieza a sacar. Ustedes son idólatras. La Biblia lo prohíbe, Éxodo 24. ¿Por qué se confiesa con un sacerdote pecador?
El Papa es la bestia del Apocalipsis. Solamente 144,000 se van a salvar. Apocalipsis capítulo 7. 8 años. Cita Biblia. El catoliquillo, lo único que decía era eso. Los mandamientos de la ley de Dios. Dios está en el cielo, tierra, en todo lugar. Por Dios santo. ¿No? Yo me puse a pensar, ellos logran que sus hijos a los 8 años estudien la Biblia. Pregunto, ¿y nosotros no podemos? ¿Podemos o no podemos? Sí, podemos, hay que empezar. Las catequistas tienen que agarrar bien el patín, la onda, ¿no? Hoy tiene que empezar la Biblia, desde la infancia. Biblia para todo, Biblia para los que van a hacer su primera comunión en un nivel. Después, Biblia también para la confirmación, curso bíblico, que los adolescentes estén preparándose bien. En una parroquia, ¿no? Estamos cambiando el sistema para la confirmación. A veces una confirmación bien superficial, ¿no? Los adolescentes nomás van bien aburridos, nada, se confirman y no se ve que el sacramento, los sacramentos, dice el catecismo de la Iglesia Católica, son signos eficaces de gracia. Los sacramentos son canales de gracia, ¿no? ¿Qué dice el catecismo? Por ejemplo, la confirmación, el niño tiene que ser soldado de Cristo, proclamar el Evangelio y defender la fe. Así debe salir uno cuando es confirmado. Lo que Pentecostés fue para los apóstoles, así debe de ser para un confirmado. Pero ahora, como preparación, llevar todo a la carrera, ¿no? No se lleva al niño, por ejemplo, que practique la fe, ¿no? Que cumpla con ciertos requisitos, que practique, que se entrene, todo expreso, y sin conocimiento de la palabra de Dios. Biblia para todo, Biblia la primera comunión, Biblia la confirmación, igual en todos los sacramentos, en los que se van a casar, igual, ¿no? Preparación, ¿no? A ver, dialogar entre ellos, que se presentan a la iglesia, nos queremos casar, a ver, 1 año, 2 años, a ver, conozcan entre ustedes, platiquen y aprovechar que se van a casar para un curso bíblico, para una vida más de fe, que practiquen, que vengan a misa, que se pongan de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo siento, estoy de acuerdo, pero bueno, ¿no? Van alguien a bautizarse, les dan una platiquita, ¿no? 2 horitas, de sangre, y cosas donde mucha gente casi ya no viene a misa, yo no. A veces va a venir a misa o se va a acercar a la iglesia por el sacramento del bautismo, ¿no? Pero nosotros en 2 platiquillas ya le queremos explicar cosas. Cuando uno estudia la historia, pues después hay que revisar la práctica del sacramento de los niños, a los niños, el bautismo. En los inicios de la iglesia, cuando uno estudia un poquito lo que se llamaba el catecumenado, cuando una persona se iba a bautizar, tardaban años. Preparación. Se llevó, no te bautizas, preparación. Si veían que andaban en pecado, no, preparación. Catequesis. Por ejemplo, los padres de la iglesia, lo que se llamaba las catequesis de Iztagón, antes de la Pascua, después de la Pascua, mucho entrenamiento, mucha catequesis, de tal forma que el que se iba a bautizar se hacía cristiano de veras, practicaba la fe. En la vida nada más había 2 confesiones, no que era latino. ¿Por qué? Porque tomaba a Cristo en serio, se bautizaba y se hacía cristiano. Una, 2 horitas, échale agua.
contenta por estar bautizando. A veces muchos piensan que es bueno tener en la parroquia 20, 30 bautizos. Échale. A ver, parroquia están bautice, cada 8 días, 20, 30, pero platiquitos de 1 hora, cosas así. Te parece como aquel papá que está echando hijos al mundo, pero es una paternidad irresponsable, Dios santo. Échale ganas, echa uno al mundo, y al otro año echa otro hijo al mundo, y al otro, híjole, cada año un hijo, híjole, ya lleva 9, y sigue echando, échale ganas. Echa, por favor, ya párale, cómprate una televisión, haz algo, por favor. Que no se trata nada más de tener hijos al mundo. ¿Y quién los va a educar? ¿Y quién los va a formar? En la Iglesia Católica pasa esto: sacramentos al por mayor, bautismo, ¿y quién los va a formar? ¿Y por qué no pensamos cómo prepararnos para que estos tengan una experiencia de fe? No solamente bautizar. Muchas cosas de la iglesia se están haciendo al vapor. ¿Y cuál es la cosa? El descuido de la palabra de Dios. Si empezáramos a reformar nuestra iglesia en los sacramentos, empezáramos a poner la palabra de Dios con más práctica religiosa, esperarse más, con empezar a hacer las cosas mejor y bien hechas. Biblia para todo, Biblia estamos hablando de los sacramentos, para todos, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para todos también. En la religiosidad popular es otra cosa importante. En la vida sacramental ya hablábamos, pero también en la religiosidad popular. En la Iglesia Católica tenemos un grande tesoro en la religiosidad popular, pero muchas veces la religiosidad popular está abandonada. Muchas veces tiene como un tinte de paganismo, no de experiencia de Dios. Pero ¿qué tal si la religiosidad popular le agregáramos la palabra de Dios? Un tesoro enorme. Por ejemplo, el rosario, ¿no? Rosario con Biblia, el novenario de difuntos. Hace unos meses fui a un novenario de difuntos. Dios mío santo, ¿no? Llegué y no estaba el cuerpo presente, ¿no? Ahí estaban estas señoras que ya, por favor, ya, si las escuchan, ya, por favor, hay que cambiar a estas señoras, hay que darle un curso, algo, hay que modernizar. Es cierto, dicen los resalteros, ¿no? Pero es puros pericos. Híjole, cuando llegué, ahí estaba un hijo de una señora. Dije, ay, no, hay que practicar la paciencia. Después la paciencia se acaba. No, híjole, ya que me levanto y señora, punto, por favor. Ya, qué guay, señor, por favor. Si el muerto estuviera vivo, dijera, ya cállate. No estamos en contra del rosario, no estamos en contra de esto. Estamos en contra de la forma que se practica. Entonces dice la señora, mire señora, hágase a un lado. A lo mejor a usted nunca le enseñaron, también, no tiene culpa, se llama ignorancia invencible. Yo le voy a ayudar, yo le voy a enseñar cómo se hace el rosario. Ponga atención, aprenda por favor. Hágase un lado, dice bien, ya me puse a hablar. Hermanos, vamos a rezar por este hermano que ya nos ganó. De acuerdo con ustedes, ya está ya. Entonces vamos a pedir a Dios para que le perdone sus faltas que haya cometido y también para que le dé fuerza a sus familiares que están sufriendo por la pérdida de este ser querido. Vamos a rezar el rosario. Pongamos que fuera lunes. Primer misterio. El ángel visita a María. ¡Saca la Biblia! Lee Lucas 1:26. Lee. En aquel tiempo el ángel Gabriel visita a María y le dice: la mamá María queda preocupada, pero al final dice: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí ¿qué? Cierra la Biblia, medita, que la gente escuche, medita. Hermanos, en este primer misterio vemos un gran ejemplo de María.
María, que estaba comprometida con José, sin embargo, no dudó en decir sí a Dios. María fue ejemplo de poner a Dios en primer lugar. Pensemos en esto. Reza despacito, Padre nuestro que estás en el cielo. Segundo misterio, María visita a su prima Santa Isabel. Lucas 1:35 en adelante. Lee la Biblia, saca la Biblia. En aquel tiempo María está cantando. Cuando la religiosidad popular le metemos la Biblia, viene la fe, viene el cambio. Pero hay que aprovechar el rosario, la Biblia. Viene ahora las posadas bíblicas, la Biblia. El novenario de la Virgen de Guadalupe con Biblia. Biblia para todo, Biblia para... Tenemos que empezar, tenemos que entender que la palabra de Dios de la Iglesia Católica ha sido descuidado. Y esto es un desastre. Y por eso tenemos que luchar porque la Biblia se convierta en el libro preferido de todo, ¿qué? Católico. Que todos los católicos conozcan, ¿qué? La palabra de Dios. Igual desde la infancia la Biblia, después la profética también, todo, ¿no? Biblia para todo, Biblia para, Biblia por ejemplo también para la misa. Ay, Dios mío santo, ¿cuándo va a ser? Quiero sacar la fotografía de China. ¿Cuándo va a ser la primera iglesia católica, no, que utilicen la Biblia en la misa? Examen de conciencia. Los protestantes van de casa en casa con su corbata bien retacada, que llevan en la mano. Los evangélicos van a su templo, que llevan en la mano. Los católicos van a misa, ¿y qué llevan? Un poco de sueño para dormir, ¿no? Más oscuras dormimos. Qué interesante sería. Primera lectura del Deuteronomio. Todos buscar en la Biblia. Segunda lectura de la carta a los Hebreos. Todos leyendo la Biblia. El Santo Evangelio, todos con la Biblia. Y que la humildad sea reflexión de la palabra de Dios, no de los tamales, y que del baile que vamos a hacer allá, y que no, eso los avisos, de la humildad, ¿qué cosa tiene que ser? Palabra de Dios. Imagínense cuándo va a ser, Dios mío, en la Iglesia Católica. Unos utilizan un guisado, unos ojitos parroquiales, adosados de colocado, ¿no? Pero a ver, ¿qué les gusta a ustedes más? A ver, ¿qué les gusta más? Por ejemplo, un pastelito así completito de 3 leches, como el que me van a regalar con ustedes, ¿no? O un gansito marinero así medio aplastado, ¿no? Arrugado. ¿Qué les gusta más? Todos ustedes. Un católico que apenas está empezando, pues está bien, un misado, te los compran cada mes, está bien, ¿no? Está bien, hojita. Es captar. ¿Y por qué no la Biblia? ¿Y por qué mejor no el pastel completo? ¿Y por qué no saco mejor mi Biblia? Biblia para todo, Biblia para la religiosidad. Si queremos formar un catolicismo más seguro, un catolicismo menos acomplejado, tenemos que prepararnos para el futuro. El futuro de la Iglesia es pluralismo religioso. Ya no estamos en una sociedad donde todos somos católicos. Tenemos que captar sus hijos, sus nietos, sus hijos vamos a vivir en una sociedad donde habrá gente de diferente creencia. Y tenemos que preparar nuestra gente para este tipo de sociedad. Un católico que no conozca la Biblia será un católico acomplejado. Un católico que no conoce apologética desde chiquito, interesante, me gusta mucho, un caso ahí en Tuxtepec, Oaxaca, ahí empezamos desde tiempo ya, los niños van al catecismo y luego reciben el curso bíblico para niños, hay un cursito para niños que se llama Soy Católico, o sea, de apologética, para defender. Los niños son tremendos para la memoria, ¿sí o no? Sí, rápido se graban las cintas, a veces ya la señora ya no,
de memoria, los catequistas hacer concursos. Es muy interesante. Ahí entonces muchos niños se prepararon, ¿no? Cuando el protestante llegaba a la casa, la señora se espantaba. Y el niño católico bien preparado en la casa de la apóstol. Mamá, no te preocupes, déjamelos a mí. Yo les doy cine interesante. Un católico bien seguro y le decía, nunca más visitaron. Los protestantes dicen a los que lo saben. Empieza a saber, ¿no? Si logramos esto, mi Dios, le mandamos un paso en adelante a nuestra iglesia, para muchos cambios. Abre su libro hacia un nuevo modelo de iglesia. Queremos presentar este nuevo modelo de iglesia, una cosa que debe ser sustancial en este cambio, en este nuevo modelo de iglesia, es el uso que tenemos que dar de la que palabra de Dios. Biblia para todos, Biblia para todos. Muy bien, gracias por su atención a todos. Pues no creo, a lo mejor no creo que me conozcan. Sí, la cara sí me hace tonta. Sí. ¿Qué usted no es mi compadre Casimiro? No. ¿Te llamas Casimiro? Sí, Ah, pues tú eres mi compadre, entonces. bueno, la verdad, ¿Te acuerdas de mí o no? pues sí, creo que sí. Pues tú eres mi compadre Casimiro, compadre, chócala. Pero, ¿Cómo has estado? bueno. Pásale, compadre, pásale. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo tiene que no te veía yo, de veras? Pues ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pero Supe que te saliste aquí en Chicago, fuiste a otro estado, ¿no? sí, me fui a Indiana por Lafayette, allá, Sí. como 6 meses estuve trabajando allá. ¿Y qué dice mi comadre Teófila? ¿Qué dice? Por allá anda, voy a comprar sus cosas. Qué bueno, compadre. ¿Y cómo supiste que vivía aquí? Porque yo también me moví. ¿Cómo supiste? ¿Qué casualidad? Pues preguntamos, se llega a Roma. Sí. Y aquí estamos. Qué bueno. ¿Y qué me... Pero lo que vengo más bien a aclarar es que no me digas compadre, no somos compadres. ¿Cómo que sos compadre? No somos compadres. Espera. ¿Esto no te acuerdas? Tú bautizaste a uno de mis chimpayates, ¿no te acuerdas? Tú eres mi compadre. Sí, pero precisamente es lo que vengo a aclarar, que no somos compadres porque ese bautismo no vale. ¿Cómo que no vale? No vale. Pues ahora que estuve por allá en Lafayette, me visitaron unos amigos de allá y me enseñaron, me abrieron los ojos, porque yo la verdad estaba muy perdidamente en la iglesia católica, entonces me invitaron a esa iglesia, fui, me enseñaron lo que es la verdadera palabra de Dios. Entonces ya no eres católico. Pues se puede decir que no, ya no. Pero si tú eras bien católico, ibas todos los domingos a la misa, hasta te decían cucaracha en sacristía. Bueno, sí, pero en la iglesia católica no enseña nada, siempre lo mismo, y entonces, pues no. ¿Tú ya dejaste el catolicismo? Sí, ya, ahora sí, porque ahora sí ya sé la verdad. Entonces, como ya no somos compadres, porque el bautismo que hicimos no vale. A ver, precisamente ese bautismo, ¿qué te enseñaron ellos? Cuando primero, para aclarar esto, tiene que ser con la Biblia, ¿verdad? Claro. Sabes que tú ni Biblia usas. No, claro que no. Ya mira, aquí la tengo, gracias a Dios. Ya usas Biblia también. Te voy a decir que antes yo era un católico que casi no estudiaba la Biblia. Su mecha, pero vinieron los apóstoles de la palabra. Ay. Y nos dieron un curso y ahora ya capté. Biblia para todo. Biblia para todos. ¿Viste? Yo ya lo utilizo. Bueno, pues qué bueno que entonces estarás de acuerdo conmigo que no somos compadres. No, pues, porque si ya sabes la Biblia, quiere decir que ya sabes que el bautismo no vale. Vamos a ver, ¿qué te han dicho, amiga? ¿Qué te han dicho? Bueno, vamos a ver la Biblia. Muy bien. Vamos a ver una cita bíblica, Marcos 16, donde claramente nos dice, el que crea y se bautice, se salvará, y el que no crea, se condenará. A ver, cuando bautizamos el niño, ¿qué edad tenía? Vamos apenas meses, 3 meses. 3 meses, entonces. ¿Tiene pecado el niño? Pues sí, tiene pecado. ¿Él cree en algo? No, pues ¿A que no? no cree. Entonces está mal el bautismo, porque si la Biblia nos dice claramente que el que crea y se bautice se salvará, el que no se condenará. Entonces, como el niño no cree, no puede ser válido ese bautismo. ¿Y tienes otro texto? Claro, la Biblia tiene muchos textos bíblicos donde nos habla, nos aclara precisamente eso, que no vale. A ver. Veamos otro texto bíblico que dice,
Hechos de los Apóstoles 2:38. A ver, ¿qué dice? Dice, arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. ¿Lo ven? ¿El niño de qué se va a arrepentir? Entonces es claro que tenemos que bautizarnos de grandes, donde creamos, donde podamos creer y arrepentirnos y así ya poder bautizarnos y nuestro bautismo sea válido. Su mecha, compadre. Pero de veras, Aquí está claramente. ¿cómo te dejaste engañar, compadre? De veras, ¿no? Mira, yo creo que por eso te llamas Casimiro, porque casi no vienes a tomarme el modelo. Pero está bien, qué bueno que viniste. Fíjate bien, yo ya sé mi fe católica y yo ya te voy a explicar. Fíjate bien. Primero me citaste el texto de San Marcos, donde dice: el que crea y se bautice salvará. Te voy a explicar. Mira, Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Marcos representa la primera etapa del cristianismo. Cuando Jesús envió a sus apóstoles, no había cristianos, había judíos y había paganos. Y era lógico que primero la gente tenía que creer. En los inicios de la iglesia no se bautizaban niños, porque la gente adulta primero tenía que creer para después ¿qué? Bautizarse. Pero si tú ves otros textos como Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice la Biblia: bauticen en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñen. ¿Viste cómo dice? Primero bautizar y luego ¿qué? Enseñar, que es lo que hacemos en la Iglesia Católica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 31 al 33. Ahí nos habla de un carcelero y dice la Biblia que le predicaron la palabra de Dios al carcelero. Él creyó y se hizo bautizar, él con toda su familia. Esta es la enseñanza de la Iglesia Católica. Basta la fe del padre de la familia para bautizar ¿a quién? A un niño. Ahora tú me dices: el que cree y se bautiza salvará. Y luego dice: arrepiéntanse. ¿Y un niño de qué se va a arrepentir? Un niño cuando nace tiene pecado, no pecado que él cometió. Salmo 51:7, pecador desde el seno de mi madre. Es un pecado que se llama el pecado ¿qué? Origen. ¿De dónde viene este pecado? De la desobediencia de nuestros primeros padres. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por la desobediencia de un solo hombre, todos son constituidos ¿qué? Pecadores. Ahí está. Un niño cuando nace tiene pecado, ¿sí o no? ¿Viste? ¿Cómo te tomaron el pelo? Bueno, pero si tenemos la misma Biblia, ¿por qué dice diferente? No es igual. Y está un poco cambiada. No digamos que es igual, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las dos chiquitas. Está solita, pero está negrita. Diferente, ¿no? ¿Y qué más te enseñaron sobre bautismo? ¿Por qué más te enseñaron? Pues lo que me enseñaron fue primero la Biblia, ¿verdad? Para que yo creyera y me arrepintiera y me bautizara. O sea, me volví a bautizar. ¿Te volviste a bautizar? Pues según las escrituras, según las enseñanzas que ya he recibido, pues ya sabiendo, conociendo, arrepintiéndome, me llevaron, me bautizaron. ¿Cómo ustedes hicieron como Jesús grande? ¿Cómo hiciste? Sí, porque como ellos dicen que hay que hacer lo que hizo Jesús, él se bautizó grande, ¿no? Claro que sí. Exactamente, entonces, ¿y él dónde se bautizó? En el río. En el río. ¿Y los católicos cómo bautizan? Chorrito de agua, 3 pelitos moja nomás y ya. Y eso no vale. Y en cambio el verdadero bautismo es sumergirse, porque el bautismo quiere decir sumergirse. Entonces, tiene un tanque grandote ahí donde lo bautizan a uno. Y te metieron todo. Ay, compadre. Y como decían, no, bien descargadito de pecados, me metían como 4 minutos, porque ya me habían medio morado. No te moriste ahí, compadre. Pues casi. Pero mira, entonces ustedes hacen todo lo que hizo Jesús. Te enseñaron eso. Según las Fue escrituras. bautizado grande, ustedes también. En el río, ustedes también. Con mucha agua. Mucha agua, ustedes también. Mucha agua, sí. Entonces ustedes hacen lo que hizo Jesús. Sí. Mira, están equivocados, porque no hay que hacer lo que hizo Jesús, hay que hacer lo que Jesús mandó que hiciera. Y Jesús no dijo: vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en el río. Así dijo. No, compadre, mira, la Biblia nos habla de dos bautismos: un bautismo de agua y un bautismo del Espíritu Santo. Juan viene predicando un bautismo de agua
Pero dice, viene otro detrás de mí, el cual no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Este les va a bautizar ¿en qué? En el Espíritu. Entonces el verdadero bautismo no es de agua, el verdadero bautismo es del Espíritu Santo. Por lo tanto, para bautizar no se necesita mucha agua. No es un bautismo de agua, es un bautismo ¿de qué? El Espíritu Santo. Quien nos quita el pecado no es el agua, quien nos quita el pecado es el Espíritu Santo. El agua solamente es un símbolo de purificación, por lo tanto, para bautizar a un niño no se necesita mucha ¿qué? ¿Cómo te quedó, Luz? No, pues la verdad ya estoy bien confundido. Lo que voy a hacer, voy a traer a mi pastor. ¡Claro! Que conoce muchísimo, como es extranjero, él es el que me ha enseñado y lo voy a traer para que él declare. Claro, tráemelo, ¿cuántos más? Muy bien. O sea, dicen que es extranjero. Sí. O sea, no es de aquí de Estados Unidos. No, es de Alemania. Entonces es un pastor alemán. ¿Sí? Bueno, tráelo, pues. Bueno, ya es mínimo, no vale. Un aplauso. Ha habido esta duda. De vez en cuando alguien ha dado a conocer unos nombres, pero hay esta posibilidad, existe esta posibilidad, pero saber quiénes son, si siempre hay, es complicado. Naturalmente, cuando a veces dan a conocer alguna lista, mezclan alguno verdadero y otro que no, que es verdadero católico. Es decir, algún infiltrado puede haber. Existe esta posibilidad. Nada más. ¿Qué es la metafísica? Pues estoy preocupada, pues mi hija se metió en eso. Es un problema muy serio. Prácticamente tiene una palabra filosófica, lo que está más allá de la física. La filosofía, el origen profundo de las cosas, la causa de las causas. Bien, pero de hecho se trata de esoterismo, se trata de imaginación, de ilusión. Existe la metafísica de Connie Méndez, de Caracas. Ilusión. Tú eres Dios. Tú tienes poderes grandísimos. Entonces, se trata prácticamente de un enredo de la nueva era, un engaño, nada más. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que el reino de Dios no está en el cielo, sino aquí mismo en la tierra? Bien, cuando la Biblia habla del reino de Dios, está hablando de un mundo nuevo en el cual Dios es el rey. Así que al llegar Jesús en este mundo ya dijo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir, al llegar Jesús hay una lucha mortal contra el pecado, contra Satanás. Y ya Dios está reinando. Dios, con su poder, con la acción de Jesús, con la predicación, con los milagros, manifiesta su poder. Dios está entre nosotros. Dios está reinando. Todos los que aceptan a Cristo, todos los que viven según el plan de Dios, aunque no sean católicos, aunque no sean ni cristianos, de todos modos, estas personas ya están viviendo en el reino de Dios. Algunos no son cristianos porque no saben que Cristo es el Hijo de Dios. No son cristianos porque no saben que Jesús es Dios. Pero si lo supieran, lo aceptarían, porque tienen buena fe. Todas estas personas que conscientemente o inconscientemente viven según el plan de Dios, están viviendo en el reino de Dios. Así que el reino de Dios es algo no solamente del mundo futuro, sino desde ahora ya estamos en el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo ya está el reino de Dios, pero también en la tierra, entre los que siguen a Cristo, viven según el plan de Dios.
Cuando una persona muere, ¿es cierto que viene por otra persona para que le haga la gloria? Bueno, son cuentitos, nada más. Si uno quiere seguir estos cuentitos, puede seguir, no está prohibido. ¿Qué cambios te gustaría ver en la iglesia que está llamando? Hay un libro que se llama Hacia un nuevo modelo de iglesia, cambios grandísimos. Actualmente el sistema que tenemos fue establecido, se estableció después de unos 700 años, desde Constantino hasta el año 1100. 700 años y tenemos este sistema que tenemos ahora, esta configuración. Toda la sociedad era católica, nadie atacaba al católico, todo católico. Y si alguien tenía ideas chuecas, se quemaba vivo, nada más. Así que era sociedad como los musulmanes, todos los musulmanes, todos. Lo mismo era en el mundo católico entonces. Por eso tantas instituciones, por ejemplo, bautizar a todos los niños. Los papás cumplan o no cumplan. No, en aquel tiempo no era así. Eran todos católicos. E iban a misa, todos los niños. Y se confesaban, por lo menos. A veces todos, como si uno no, todos, por ley. Y cumplían, aquí cumplían. Y lo que respiraba la gente era catolicismo puro. Propio catolicismo, se respiraba. Las iglesias llenas de gente, todos iban a la iglesia. Una iglesia aquí, a 30 pasos, otra iglesia. Van a las ciudades, van a ver. Van a Roma, van a ver la capital de México, las ciudades antiguas. Templos grandes, todo el pueblo iba. Muchísimos sacerdotes, más o menos cada 100 habitantes un sacerdote. Cada 100 habitantes. Cuando era niño, en mi pueblo, Conversano Bari, 20.000 habitantes, unos 25 sacerdotes. Y ahora en México, 20.000 habitantes, un sacerdote. Había 25 sacerdotes, todos a misa. Actualmente, en mi pueblo, más o menos el 30% van a misa. 30%, todavía ahora. Es un catolicismo que va decayendo, pero 30%. Hace 50 años, 100%, 90%. Cuando es Navidad, la Inmaculada, la fiesta de Pascua, todos se confiesan, uno sí, uno no. Todos. Si alguno no se confesaba, se decía que cuando está perdido, está por satánico. Ahora no, estamos en una sociedad plural. Entonces, cuidado con bautizar, cuidado con casarse por la iglesia, porque muchos son cascarones vacíos, no tienen idea católica, se llama católico pero creen brujerías, creen el espiritismo, creen la nueva era, ven las películas. Hoy necesitamos reestructurar la iglesia, pocos sacerdotes. Entonces, ¿cómo se van a confesar esta gente antes de morir? Y si quisieran confesarse todos, ¿cómo los sacerdotes pueden confesar a todos? ¿Cómo? Por este método. Hay que cambiar todo, hay que establecer nuevos métodos, nuevos sistemas. Yo digo que hay cambios por un seminario, hay que cambiar muchísimas cosas. Hay un libro que se llama Hacia un nuevo modelo de iglesia. Ya presento muchos cambios dentro de la iglesia, para que la iglesia esté lista, preparada para vivir, para escribir un nuevo libro que estoy escribiendo ahora, Mi Utopía. Poder añadir a los Hechos de los Apóstoles un capítulo más. Una iglesia nueva, renovada, según estas características. La iglesia de hoy se tiene que parecer a la iglesia de los primeros 300 años, no lo que vino después. Durante los primeros 300 años había pena de muerte para los católicos, pena de muerte. Allá se formaron los católicos, con la amenaza de pena de muerte, morir. Si te descubren, te matan. Ahora sí se prepararon. Ahora sí, fuertes, firmes. El catolicismo se expandió por el mundo. Hoy no hay pena de muerte para los católicos.
pero tantos ataques, la nueva era, la brujería, las sectas de casa en casa, con la Biblia en la mano, fíjate, y un catolicismo inmaduro, en muchos casos catolicismo podrido, un desastre. Necesitamos retomar aliento, empezamos a purificar nuestra iglesia, a sanear nuestra iglesia interiormente, a fortalecer la iglesia. Necesitamos un nuevo sistema, cambiar muchas cosas para empezar otra vez, ahora sí, en un contexto plural, vivir plenamente nuestra fe con arte de sacramentos. Nos se dan las perlas a los ochos. Padre, ¿podría explicar de los sacerdotes que pertenecen a la teología de la liberación? Bien, es una teología que ha hecho mucho daño a la iglesia, mucho daño, ha penetrado los seminarios. Prácticamente, ¿en qué consiste? En aceptar un poco los principios marxistas. Es realidad solamente la economía, la política, sociología. La fe no es realidad. Entonces, en todas las diócesis se han hecho análisis de la realidad para hacer un plan de pastoral. Pero ¿qué realidad? ¿Cómo vive la gente? Si tiene excusado o no tiene excusado, si van a la escuela o no van a la escuela, cómo va la política, cómo va la economía, cómo va la cultura. Y la fe, nada. La fe no es una realidad. Y si uno quiere cambiar de religión, que cambie de religión, no interesa. Imagínense, dentro de la iglesia pensar así. Así que Marx entró totalmente en la iglesia. Los análisis que se han hecho no son análisis de la iglesia, a nivel de iglesia, a nivel de fe, sino a nivel político, económico, cultural. La religión no. Y esto es análisis hecho dentro de la iglesia por sacerdotes. Actualmente las religiosas normalmente ¿qué hacen? En Estados Unidos ya prácticamente antes casi desaparecido las religiosas, casi una especie de extinción, pero inmediata, pronta, se está acabando. En México hay menos, pero fíjense bien, ¿qué hacen? ¿Saben ustedes qué hacen? Enseñan matemáticas, enseñan colegios. ¿Y la fe? ¿Dar a conocer la fe? No. Entonces es un problema serio. Preocuparse del aspecto social, cultural, político, no la fe. ¿Y cómo vamos a vivir si nos dedicamos a predicar la palabra de Dios? Miren nomás. Y por eso nos metemos a enseñar, nos metemos en los colegios, hospitales, como empleados. Buen trabajo. Entonces ha decaído mucho la fe. Entonces la teología de liberación ha dado el golpe duro a la iglesia. Muchos seminaristas, sacerdotes han entrado en esto, han causado una asfixia espiritual. Por otro lado, las sectas han atacado con mucha espiritualidad, según las sectas, Dios, siempre Dios, oración. Pobre católico ha caído. Ya estaba en una asfixia, estaba muriendo por la asfixia. Vienen ellos, presentan la Biblia, muchos se han salido. Así que un golpe duro para la iglesia. ¿Qué dice la Iglesia Católica acerca de los espíritus o apariciones? Bueno, apariciones. Depende, si hablan de fantasmas, si hablan de cosas. Yo no creo nada de estas cosas. Hay fenómenos que no se pueden explicar en parapsicológicos, pero a mí realmente nunca ha sucedido nada, nunca he visto nada. Como decía el otro día, cuando uno ve más de la cuenta, oye más de la cuenta, se ve que el aparato no funciona bien, normalmente. Así que vayan con un médico, vayan con alguien a ver si te ayuda. Normalmente los que se meten con espiritistas, que se meten con, digamos, la Ouija y todo, tienen problemas muy serios. Posiblemente hay un flujo satánico. Pero fuera de esto, no hay que asustarse tanto. Alguien da mucha importancia a las apariciones de la Virgen, de los santos, de la Virgen. También esto, pobre pueblo católico. Muchas veces digo, pobre pueblo católico, pobre pueblo católico.
tiene hambre, tiene sed y busca cualquier cosa. Teniendo la palabra de Dios, imagínense, teniendo la palabra de Dios, la revelación, Dios que habla, no fíjese que la Virgen habló ayer, habló a otro. Yo tengo que hacerle caso, por favor. Cuando tengo la palabra de Dios. ¿Y qué dijo la Virgen? Que tenemos que amarnos. Yo no lo sabía eso. ¿Y que no dijo Jesús? Dijo que teníamos que hacer penitencia. No lo sabías entonces. Es una atrasada entonces. La palabra de Dios. ¿Entendieron? Ahora, respecto a las revelaciones privadas, nadie está obligado a creer. Es la norma de la Iglesia. Todos estamos obligados a creer en la palabra de Dios. Y también la enseñanza que viene de la Iglesia desde un principio es la tradición que corresponde, va de acuerdo con la Biblia. Todo lo demás no estamos obligados. Yo entre tantas apariciones de la Virgen, una que otra recibe la aprobación de la Iglesia, una que otra. Y cuando la Iglesia aprueba, ¿qué quiere decir? Que lo que dice no está en contra de la enseñanza de la Iglesia, se puede aceptar, pero no hay ninguna idea de que sea cierto, ¿Quién sabe? También puede haber problemas, dice nosotros, decimos solamente que lo que está diciendo no está en contra de la Iglesia, es aceptado, ¿no? Pero la mayor parte no están aprobadas. Entonces, allá dice esto, allá dice otra cosa, y la gente pobre pueblo de todo. En lugar de aceptar, seguir la palabra de Dios, no sabe, entonces se aferra y hacen copias, mandan por aquí, mandan por allá, una grande novedad, cosas tremendas. Cuando tenemos la palabra de Dios, ¿qué más queremos? Tenemos al Papa, tenemos el concilio, tenemos documentos del Papa. A ver, si aquí, yo estoy hablando aquí está documentos, aquí está la Biblia, la palabra de Dios, y viniera el documento que aparece la Virgen. ¿Ustedes a quién creen más? ¿A la Virgen que se aparece aquí? ¿O la palabra de Dios? La palabra de Dios. Yo no sé si será la Virgen o será. Y dice alguna cosa. No me meto en problemas. Será o no será. No sé. Pero yo estoy con la palabra de Dios. Y si estuviera aquí el Papa y aquí la Virgen, ¿yo a quién voy a hacer caso? Papa. Claro que si es cierto lo que dice la Virgen, nunca estará contra el Papa, que es él que tiene la llave, es él que manda. Ni modo. Ahora es él que manda, no manda la Virgen ahora. No, fíjese, cuando yo llegué a México hace 38 años, hambre, pobreza, padre, fíjese que acabo de ver a la Virgen, bueno, la saludes la próxima vez. ¿Cómo, padre? ¿Usted no cree en la Virgen? Claro que cree en la Virgen, pero no me gusta que mande estos regalos por otra persona, ¿no? Si quiere hablar personalmente, hable conmigo, pierdo el número de teléfono, uno lo sabe, a veces se asustan con la cosa del abrazo, bueno, pues hablo por teléfono, pero que va a venir otro, en nombre de la Virgen, me ha dicho la Virgen, bueno, no me gusta, ni que escuchar, no me interesa. Padre, con usted no creo en la Virgen, pero no me gusta este sistema, así está la cosa. No quiero ver más de la cuenta. Así que, sea cierto o no sea cierto, no me interesa. Porque también he visto muchos casos en que personas que según habían visto a la Virgen, después de los puentes estaban mal de la cuenta. Y una vez me llaman, padre, se está muriendo una muchacha. ¿Cómo? Acabo de ver, se murió. Voy allá. Jesús, estoy viendo a Jesús, que me dice, ven. Chiflares en el cuarto. Ves a ver acá, aleluya, y ves que está enfermo. Rápido, y llame en la ambulancia. No, me voy a ir, Jesús me espera, me hace ven. Rápido, ambulancia. Y era como Pedro hubo hospital. Ya
peritonitis, sangre. Si no hubiera ido rápido, se moría. Y hasta desangrar. Y entonces ella vio todo esto como Jesús que la llamaba a ir al paraíso. No ha llegado la hora, te estás adelantando a tu madre, ¿qué te pasa? Es mucha confusión muchas veces. Así que yo, con la revelación pública, con la palabra de Dios y con la autoridad de la Iglesia, nada más. ¿Cómo y cuándo se identifica el fanatismo religioso y cómo prevenirlo? Aquí sobre todo ignorancia. Cuando hay ignorancia, entonces uno tiene sus convicciones fundamentadas en la ignorancia y va adelante, sin tener en cuenta la palabra de Dios y la razón, el cómo. Debemos obediencia a un obispo que se burla de los inmigrantes pobres y se banquetea con los inmigrantes ricos. Bien, cuando habla de palabra de Dios, sí, se habla de otros cuentos, ¿no? Es decir, solamente en lo que se refiere a la palabra de Dios, otras cosas, nada. Los de la religión cristiana dicen que ellos fueron los que existieron primero, dicen que ellos los aventaban a los leones. Yo no sé si eran cristianos católicos o solo cristianos. Bien, al principio solamente en Antioquía los discípulos de Cristo se llamaban cristianos. Estos cristianos pronto se llamaban cristianos católicos, de manera que no hubo en ninguna parte gente que se llamaba cristiana sin ser católica. Todos obedecían a los obispos, a los sacerdotes, cristianos católicos. Todos obedeciendo al obispo de Roma. Si ellos dicen que ellos vienen de aquellos cristianos, señalen la continuidad. A ver, en el templo estaban hace 100 años, hace 200 años, donde había estos cristianos que no obedecían al Papa, que no tenían nuestros obispos. ¿Dónde estaban? Son los que engañan, nada más. Todos católicos. Cuando se empezó a evangelizar el continente americano, sacerdotes católicos. No había cristianos que no fueran católicos. Todos católicos. No había otro. Padre, ¿por qué el obispo usa una gorrita roja? Bueno, un poquito es para manifestar cierta continuidad con el pueblo judío. Los apóstoles eran judíos. Y los judíos tienen esto en la cabeza. Eran costumbres que tenían ellos desde antes. Y todavía ahora son judíos que van con esta cosa. Un señal de unidad con los apóstoles que eran judíos. ¿Qué diferencia hay entre el obispo y el cardenal? Ninguna diferencia respecto al orden. El cardenal es un obispo elegido por el Papa para elegir al nuevo Papa y para ser como consejero del Papa. ¿Por qué dice la Iglesia Católica que María fue llevada en cuerpo y alma? ¿En qué parte de la Biblia la encontramos? No todo está en la Biblia, es un principio muy importante. No todo está en la Biblia. Cristo, cuando dijo, predica el Evangelio hasta el fin del mundo, no estaba escrito nada. Este Evangelio que predicaron los apóstoles llegará hasta el fin del mundo. Parte de esta tradición, Evangelio predicado, parte, no todo, se guardó en los libros que tenemos en la Biblia, pero no todo. La tradición es más amplia que la Biblia, y uno de los puntos es esto: purgatorio, otros puntos. Hay algo en la Biblia, pero no claramente. La tradición es más amplia. Por ejemplo, respecto a esto, sabemos que María no tuvo mancha de pecado original, pero está escrito claro en la Biblia. La que sí llena de gracia, dice algo. De todos modos, siempre en la Iglesia, desde un principio, se pensó que María no tenía pecado, inmaculada concepción. Y al no tener pecado, su cuerpo no se tenía que destruir. La destrucción del cuerpo es consecuencia del pecado, pero María no tuvo pecado. Fue privilegiada, exenta del pecado desde el primer instante de su concepción. Por lo tanto, dentro de la Iglesia siempre se pensó que María, o al morir o sin morir,
se transformó y se fue con Jesús. Está con Jesús en cuerpo y alma, pero un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado desde un principio. Tanto que en ninguna parte se habla del cuerpo de María, reliquias de María. ¿Dónde estaba el cuerpo de verdad? No encontró, no existe. Porque desde un principio se dijo que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Por qué si Cristo es Dios? ¿Por qué dice la Biblia que Cristo está sentado a la derecha del Padre? Porque son imágenes para entender que existe un solo Dios en tres personas, pero en Jesús hay también la humanidad, y como hombre Jesús es inferior a Dios. La naturaleza humana es inferior a Dios, por lo tanto Jesús como hombre está sentado a la derecha del Padre. Es decir, este Jesús de Nazaret es igual al Padre como Dios, y como hombre es el ser humano, podemos decir, la naturaleza humana más importante, por eso a la diestra del Padre. ¿Cómo poder entender el Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis, hay estudiosos del Apocalipsis, teniendo en cuenta todo el género literario apocalíptico, han interpretado ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se dice que tiene, pongamos, alfa y omega, el principio y el final del alfabeto griego, que dura para siempre, eterno, y así otras cosas. Según los colores, por ejemplo, 1000 años, quiere decir un periodo largo, pero no son propios 1000 años. Hay números simbólicos, 7, perfección, de manera que son cosas que se encuentran no solamente en el Apocalipsis, sino en toda la literatura apocalíptica de aquel tiempo. Los estudiosos han averiguado eso. Y esencialmente el Apocalipsis es una lucha entre Dios y Satanás, el bien y el mal. Ahora, una vez aclarado que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, entonces todos los que están en contra de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, se identifican con la prostituta, la Babilonia, como en aquel tiempo era el Imperio Romano. ¿Por qué no se come carne el miércoles de ceniza y qué significa el árbol de Navidad? Bueno, el árbol de Navidad es un origen no católico, sino de Alemania, de aquellas partes, ¿no? Más bien para nosotros el nacimiento, esto es católico. También fíjense bien, muchos de ustedes han caído en la trampa, el Halloween y todo esto. No, nosotros no aceptamos esto. Origen pagano, no aceptamos esto. Este es paganismo, no aceptamos esto. He dicho muy abusados, no aceptamos esto. No es nuestra cultura. Somos católicos, de origen, raíces católicas, no aceptamos estas cosas, ni los niños ni nada, no. Nosotros vamos a hacer fiesta de los santos. Aquí los encargados tienen un CD, un DVD que tenemos nosotros, hagan copias, dan a conocer. El año próximo, el día primero, fiesta de los santos. Todos los niños, adultos, visten de santos. Uno se viste de San Francisco de Asís, otro se viste de Santa Rosa, otra cosa. Ven aquí, esa es una grande fiesta, vestidos de santos, no de monstruos, no de demonios, lo están haciendo, de santos, y dan testimonio. Allá van a ver cómo hacemos en México, cómo estamos haciendo en muchas partes. Vamos a alcanzar nuestras fiestas, nuestros sentido católico. Entonces también esto, el nacimiento, San Francisco de Asís, para representar de una forma clara el nacimiento de Jesús, inventó el nacimiento. Lo demás tienen países nórdicos, un árbol, un adorno, que está pidiendo, que está pidiendo. Nosotros tenemos que reaccionar como católicos. ¿Por qué se hace el novenario del rosario a los difuntos? Bien, no es a los difuntos por los difuntos. La misma expresión es equivocada. Orar por los difuntos, no a los difuntos. En favor de ellos. Prácticamente se aprovecha de la muerte de uno para orar en su favor y meditar
sobre el sentido de la vida. Son costumbres, cada país, cada lugar tiene sus costumbres. A una parte son 9 días, otra parte son 8 días, otra parte son 3 días. Bueno, son costumbres, no son normas. En cada país hay costumbres. ¿Los niños no bautizados van al cielo? Bien, sobre los niños no bautizados y los adultos que no están ni bautizados ni llegaron al uso de la razón, no tenemos datos bíblicos. No sabemos qué pasa con ellos. Lo único que podemos decir es que también para ellos habrá un camino de salvación. Nosotros sabemos solamente lo que importa a nosotros, lo que no tenemos que ver nosotros, bueno, entonces Dios sabrá. No nos metemos en una camisa de 11 varas. Dios sabrá, no nos metemos. Padre, ¿por qué los hermanos separados le dicen al Señor Caballero de la Cruz? Al Señor Caballero de la Cruz. Pero no sabía de esto. Señor Caballero, hay que preguntar a ellos. Pues entonces es pregunta, ¿por qué no a nivel arquidiocesano reforzar a los sacerdotes y ministros los estudios bíblicos para mejor preparación pastoral? Bueno, se estudia teología, no hay un problema. En el libro Hacia el nuevo modelo de iglesia van a ver ustedes. Hay que reformar los seminarios. Hay que reformar los seminarios. Cambiar muchas cosas. Estudia demasiado filosofía, demasiado teología, pero a nivel teórico, como conocimientos. No, se necesita práctica pastoral, se necesita investigación de campo, como cualquier universidad, cualquier hospital, cualquier centro cultural tiene que hacer investigación de campo. Yo soy miembro del Consejo Superior del Seminario Arquidiocesano de México. Tenemos reunión de vez en cuando. Entonces allá lo digo yo, el sistema no funciona. Basta. Se tienen que hacer, los seminarios tienen que hacer investigación de campo. Hablamos de primera comunión, investiguen. ¿Qué diferencia hay entre un niño que hizo la primera comunión y un niño que no la hizo? Anotan, no hay diferencia, fíjense, todo no sirve. ¿Qué diferencia hay entre un niño que hizo la confirmación y otro que no la hizo? Se nota, no se ve en la calle, se ve, no se ve. Caminando en la escuela, ¿se ve o no se ve? No se ve, entonces sí, no sirve para nada. Se tiene que ver la diferencia, se tiene que notar, hay que investigar. ¿Y por qué? ¿Cómo se enseñó? Teoría solamente, práctica tiene que haber. ¿Vieron? Teoría y práctica. Cuando uno se prepara a la primera comunión, a la confirmación, a un sacramento, a ver qué tiene que hacer, no qué tiene que estudiar, qué tiene que practicar. Y esta grande problema de investigaciones, cómo transmitir el mensaje, aparte de que sea todo bíblico, también tiene que haber práctica, teoría y práctica. Para poder hacer la primera comunión necesita rezar las oraciones la mañana y la noche, rezar antes y después de tomar los alimentos, todos los domingos ir al mismo a la reunión que se hace en el pueblito donde era el sacerdote. Después tienen que hacer eso, obedecer a los papás, portarse bien en la escuela. Si no se hace este esfuerzo, nada de primera comunión, se saben las oraciones. Entonces la primera comunión, es que el demonio no sabe las oraciones, es que cualquier otro enemigo no puede aprender las oraciones. No, practicar, creer, aceptar, vivir. Necesitamos cambios. Y los seminaristas tienen que saber esto, hacer investigaciones para ver qué cambios hacer, cómo llevar este mensaje. Y los maestros tienen que hacer lo mismo. Los maestros se sientan y explican la teoría sobre los sacramentos, la teoría, pero nada de práctico. Los seminaristas no hacen ensayos, no hacen investigaciones, no hacen estudios, no aprenden a usar un lenguaje adecuado para los niños, los adultos, los filósofos, la televisión, la radio, y si no más vas a saber la doctrina. Y por eso después tenemos un grande problema. El sacerdote habla y la gente duerme, no entiende lo que está diciendo. El lenguaje. Muchos cambios que hacer dentro de la iglesia. ¿Por qué existió la Santa Inquisición en la iglesia?
en todos los gobiernos, era cosa del gobierno más que de la iglesia, los gobiernos. En España, la Santa Inquisición era un departamento del gobierno. El gobierno tenía la Santa Inquisición, no la iglesia, el gobierno. ¿Entendieron? En todos los gobiernos, como ahora los musulmanes, donde domina el musulmanismo, es el gobierno que prohíbe otra religión. Por lo tanto, dice que hay unidad solamente esta religión. Si alguien en ideas chuecas intenta cambiar el sistema, es un delito de lesa majestad, pena de muerte. Es un revolucionario, es uno que quiere cambiar el sistema de gobierno. ¿Vieron? Entonces en España era un poder del gobierno. Y actualmente se servían los sacerdotes para poder investigar, saber si la fe era auténtica o no era auténtica, si eran errores o estaba bien así. Una vez que la iglesia juzgaba a los sacerdotes, el gobierno los seguía, daba las penas. Pero era la iglesia solamente como para juzgar, para ser abogado, para ser juez. Esto está sobre el gobierno, sabía la pena de libertad. Y se veía que uno de veras pensaba, enseñaba cosas contra el católico y no se arrepentía, perdón. Porque no podía existir algo diferente. Todos los católicos eran sociedad así. Todavía ahora, en el mundo musulmán, en Arabia Saudita, si un musulmán se hace católico, pena de muerte, inmediatamente. Y se juntan 4 o 5 personas católicas y la policía hasta la cárcel.